Mi hijo creyó que no noté cuando puso algo extraño en mi mochila, así que lo puse en su coche. Pensó que su padre estaba demasiado cansado, demasiado distraído con el café de la tarde y los ruidos viejos de la casa, para notar cómo deslizaba algo extraño dentro de mi mochila, pero lo vi. Y cuando él se fue, yo puse ese mismo paquete debajo del asiento de su coche. 30 minutos después, una patrulla se detuvo frente a mi casa, y mi hijo todavía no sabía lo que acababa de causar. Dicen que en algún punto de la vida, los hijos dejan de ver a sus padres como gigantes. Nos convertimos en sombra, en un eco suave, en una presencia que sostiene el hogar pero ya no ocupa el centro. Somos quienes recordamos pagar la luz, quienes guardamos tornillos y herramientas por si acaso, quienes dejamos la puerta trasera abierta cuando el viento de la tarde huele a lluvia. Yo era más que eso, antes. Me llamo Hernán Rivas, y durante años mis manos tuvieron más grasa de motor que piel. Arreglé autos en un pequeño taller en las afueras de Monterrey, y durante mucho tiempo creí que la vida se podía enderezar igual que un chasis torcido. Más tarde, cuando mi esposa se fue y mi hijo creció, el taller se volvió un museo silencioso de mis mejores días. Mi hijo, Lucas, tenía 23 años. Brillante, turco, impatient. Un chico que creció entre llaves inglesas y motores, pero que terminó pasándose más tiempo frente a una pantalla que bajo un cofre. Cada vez hablaba menos. Dormía poco, se iba por horas sin explicar nada. Y aunque nunca me lo dijo, yo sabía que había algo, o alguien, en su vida que no cabía en la mía. Aquella tarde, el aire olía a lluvia y a metal caliente. Yo estaba en mi pequeño taller detrás de la casa, limpiando herramientas por simple costumbre. El foco amarillo colgaba de un cable viejo, iluminando apenas las cajas de repuestos y los frascos de tornillos que guardé durante años, como si algún día fueran a salvarme. Mi celular vibró. Voy para allá, pa. Solo un momento. Asterisco. No era una invitación. Era un aviso. Minutos después escuché su coche, un Nissan viejo que yo mismo reparé demasiadas veces, entrar por la vereda. El motor sonaba áspero, como un suspiro cansado. Lucas entró al taller empapado por la llovizna, con la capucha puesta y los ojos llenos de algo que no supe leer. ¿Qué haces?, preguntó. Lo de siempre, respondí. Arreglando cosas que ya no valen la pena. Sonrió apenas. Un gesto pequeño. Un gesto falso. Hablamos un poco de nada. Del clima. Del coche. De una fuga de aceite que él seguía ignorando. Todo normal, como si debajo de cada palabra hubiera un secreto tratando de no salir. Y justo cuando me agaché para guardar un trapo en la mesa de trabajo, lo vi. No directamente. Lo vi reflejado en el cristal sucio de la ventana. Lucas, mirando rápido hacia la puerta para asegurarse de que yo no lo veía. Lucas, sacando algo de su chamarra. Un paquete pequeño, envuelto en plástico gris. Compacto. Sin etiqueta. Sin explicación. Se inclinó sobre mi mochila, esa vieja mochila verde que usé durante años para llevar herramientas, y metió el paquete en el bolsillo frontal. Cerró el cierre con una suavidad que me heló el pecho. Luego volvió a su posición como si nada. Mi respiración se detuvo por un segundo. La lluvia afuera parecía más fuerte, más insistente, como si quisiera revelar algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. ¿Todo bien, pa?, preguntó él. Sí, respondí. Todo normal, pero nada era normal. 5 minutos después, Lucas se fue apresurado. El sonido del Nissan desapareció en la lluvia. Yo quedé solo, mirando mi mochila como si fuera una bomba abandonada. Me acerqué, abrí el cierre, y ahí estaba. El paquete gris. Sin marcas. Sin peso aparente. Pero con algo adentro que no debía estar en manos de nadie, mucho menos de un muchacho que no sabía en qué mundo se había metido. Lo tomé. Sentí como el frío del plástico me atravesaba los dedos. Y en un impulso, mitad enojo, mitad miedo, salí del taller, crucé el jardín y abrí la puerta de su coche. Levanté el asiento del conductor. Deslicé el paquete allí. Lo dejé escondido, clavado en su destino, un destino que ni él ni yo comprendíamos todavía. Cerré el auto, regresé a la casa. Me senté en la cocina, escuchando la lluvia golpear el techo con más fuerza de la normal. Y entonces lo escuché. Frenos mojados. Un motor distinto. Faros azul reflejandos en mi ventana. Una patrulla se detuvo frente a mi casa. 2 oficiales bajaron. Y entendí, con un escalofrío que me cortó la espalda, que lo que Lucas había escondido no era solo peligroso. Era suficiente para cambiarlo todo.
para destruirnos a ambos. La lluvia había dejado de ser un simple acompañante nocturno, ahora golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo. El viento empujaba el agua contra las ventanas del pasillo, y cada sombra que se movía afuera parecía tener intención propia. Yo seguía en la cocina, sentado frente a la puerta trasera, con el paquete gris aún dando vueltas en mi mente como una rueda suelta en carretera mojada. Pero la patrulla frente a mi casa era otra cosa. Una declaración. Un límite que ya no podía ignorar. Me puse de pie justo cuando golpearon la puerta con un ritmo firme, oficial, sin miedo ni duda. Abrí la puerta, y el frío de la lluvia entró conmigo. 2 oficiales se pararon allí, un hombre mayor, sólido, con cejas espesas y un impermeable tan empapado que brillaba bajo la luz del porche, y una mujer más joven, delgada, con los ojos atentos, como si pudiera ver lo que yo aún no había dicho. «¿Señor Hernán Rivas?», preguntó la oficial. «Sí», respondí, aunque la voz me salió más baja de lo que esperaba. El hombre levantó la mano en un gesto casi respetuoso. «Soy el subinspector Asterisco Mendoza, y ella es la agente Asterisco Solís. Disculpe la hora». Mentira. A los policías no les disculpa la hora, llegan cuando deben llegar. Solís intervino antes de que yo pudiera preguntar algo. Su hijo, Lucas, se encuentra en casa. Un latigazo helado recorrió mi espalda. Trague saliva. No. Estuvo hace un rato, pero ya se fue. Intercambiaron miradas rápidas, silenciosas. Miradas de profesionales que ya esperaban esa respuesta. Mendoza inclinó ligeramente la cabeza. «No queremos alarmarlo, señor Rivas. Pero hubo un movimiento extraño esta tarde en la zona del Parque Industrial Viejo». El nombre soltó una especie de electricidad en mi pecho. Todos en la ciudad sabían lo que significaba ese lugar: naves abandonadas, negocios turbios, camiones que llegaban de madrugada, rumores de robaautos y algo peor. Un sitio donde la policía pasaba rápido y sin luces, para no provocar. Solís sacó una libreta, pero no escribió nada. Solo la sostuvo, como un recordatorio visual de que esto era oficial y serio. «Un joven fue visto ahí», continuó Mendoza. «La descripción coincide con su hijo». Sentí como si me hubieran apagado el aire. No dije nada. No podía. El subinspector siguió. «No sabemos si estaba entregando algo, recibiendo algo, o si simplemente pasó por allí en mal momento. Pero el testigo que nos informó parecía nervioso». La palabra nervioso no era casual. La policía la usaba para referirse a gente que sabía demasiado, pero no quería decirlo. «¿Lucas ha mencionado algo sobre ese lugar?», preguntó Solís, y su voz era suave, casi cuidadosa. «Para nada», respondí, mientras mis manos, fuera de su vista, se apretaban en un puño. Mendoza exhaló. «No queremos asumir lo peor. Pero necesitamos hablar con él. Urgent». Detrás de su tono formal había preocupación. Y detrás de esa preocupación, miedo. «Si él aparece», agregó Solís, «o si sabe dónde está, llámenos de inmediato». Me entregaron una tarjeta. La guardé sin verla. Y entonces pasó algo que me heló la sangre. Antes de marcharse, Mendoza miró hacia el fondo de la casa. Directo hacia el taller. No lo hizo como quien observa el entorno. Lo hizo como quien reconoce un movimiento en un tablero. Como si supiera que algo había sido guardado allí. O escondido. Mi corazón cayó como una herramienta pesada. «Buenas noches, señor Rivas», dijo Solís. Se fueron. Pero al caminar hacia la patrulla, no se subieron de inmediato. Hablaron entre ellos bajo la lluvia. Observaban mi casa. Median distancias, angulos. Preparaban algo. Yo cerré la puerta despacio. El sonido del pestillo se sintió demasiado fuerte en la casa vacía. Me quedé allí, respirando con dificultad. Sentía la humedad en la piel, el sudor en la espalda, el temblor en los dedos. Algo estaba a punto de romperse. Algo grande. Entonces, mientras me encaminaba hacia la sala, vi un destello por la ventana lateral. No el de la patrulla. Otro. Más discreto, más oscuro. Un coche se había detenido frente a la casa de forma distinta. No frente a la acera. No bajo la luz del poste. Estaba estacionado unos metros más atrás. Estratégicamente fuera del cono de iluminación. Negro. Ventanas polarizadas. Motor encendido, apenas audible. Mi respiración se cortó. Di un paso hacia la ventana, pero instintivamente apagué la luz antes de acercarme del todo. La casa quedó envuelta en una penumbra protectora. Observé desde el oscuro. El coche permanecía inmóvil. Entonces, lentamente, muy lentamente,
El vidrio de la ventana del copiloto bajó apenas un par de centímetros. Una rendija. Ni más ni menos. Y una figura dentro giró la cabeza, mirando hacia mi casa, directo, Preciso. como quien espera respuesta. La patrulla aún estaba a mitad de cuadra, pero los policías estaban distraídos revisando algo en su tablet. Parecían ajenos al coche negro. Dos mundos. Uno que buscaba a Lucas. Y otro, que había encontrado lo que buscaba. A mí, la sangre dejó de circular por un instante. Ese coche no estaba vigilando. Estaba esperando. Y yo entendí, con una claridad brutal, que Lucas no había puesto ese paquete en mi mochila por error. Lo había escondido. Me lo había dejado. Había querido sacárselo de encima. Y los dueños del paquete habían olido la jugada. Retrocedí lentamente de la ventana. Mis piernas eran de plomo. Toda mi vida reciente, los años tranquilos, la rutina, los domingos sin sobresaltos, se derrumbaron en un instante. Mi hijo estaba en problemas. Pero no era un problema que hubiera buscado por inmadurez. Lucas había tocado algo que no debía tocar. Algo grande. Algo peligroso, algo que no lo dejaría dormir jamás. A menos que lo silenciara para siempre. Respire hondo. Fui hasta la puerta trasera. Miré el taller a lo lejos. El paquete. Su peso, su silencio, y pensé. Asterisco sea lo que sea. Ellos creen que está conmigo. Y con eso comprendí algo aterrador. No estaban aquí por Lucas. Estaban aquí por mí. La casa crujió con el viento. La lluvia no se detuvo. Y detrás de la ventana, el coche negro seguía allí. Quieto. Paciente. Little. La noche no había hecho más que comenzar. El coche negro seguía ahí. Immovable. Inalterable. Como si la lluvia cayera a su alrededor, pero no sobre él. Como si no fuera un vehículo, sino un mensaje silencioso. Yo me quedé en la penumbra de la sala, respirando despacio, con el corazón golpeando como un motor viejo al borde de estallar. Todo dentro de mí gritaba que debía esconderme, pero algo más fuerte me decía que no podía. No cuando Lucas estaba allá afuera, enviándome señales que no entendía del todo. El coche no se movió por varios minutos. Hasta que la patrulla, satisfecha con su revisión, encendió el motor y se alejó de la calle. Las luces azules desaparecieron doblando la esquina. Y entonces ocurrió. Apenas el eco de la patrulla se desvaneció, el coche negro avanzó 2 metros. Solo 2. Pero el mensaje fue clarísimo. Asterisco, ya no hay testigos. Mi garganta se tensó. Mi instinto gritó que cerrara todas las cortinas, que apagara la casa, que corriera al sótano. Pero también sabía que esos movimientos son los primeros que un hombre acorralado hace. Y yo no quería parecer acorralado. Aún así, mis manos temblaban cuando retrocedí hasta la cocina y tomé lo primero que pude usar como arma, un destornillador plano, largo, pesado, nada útil contra un arma de fuego, pero suficiente para darme una falsa sensación de control. Di un paso hacia la puerta trasera, dispuesto a salir por el jardín, cuando mi celular vibró. Un mensaje, de Lucas. Pa, no salgas. No abras. No hables. Me están siguiendo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Me están siguiendo? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes? Escribí con manos torpes. ¿Dónde estás? 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron otra vez. Luego nada. Mi pecho se apretó. Sabía lo que significaba ese silencio. No lo dejaron seguir escribiendo. Un golpe seco sonó en el frente de la casa. Bum. No una llamada suave. No un toque cortés. Un golpe calculado. Me perilous. Bum. Otro. Más fuerte. Mi corazón se aceleró tanto que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Bum. Este retumbó por toda la casa. La voz que siguió fue profunda, tranquila y completamente desprovista de emoción humana. Señor Rivas, abra la puerta. Tragué saliva, sentí el sudor frío recorrer mi espalda. Sabemos que está ahí. Retrocedí lentamente por el pasillo, mis pasos casi sin sonido sobre la alfombra. No respondí. No podía. La voz habló de nuevo, más cercana esta vez, como si su dueño estuviera a solo centímetros de la madera. Queremos hablar. Mentira. Eran hombres que no venían a pedir, venían a tomar. No haga esto más difícil. El tono seguía siendo cortés. Educado incluso. Pero debajo había una amenaza tan densa que llenaba la casa como humo invisible. Tomé aire. Debía salir por detrás. Atravesar el jardín, llegar a la calle de atrás y conducir hasta donde fuera que Lucas estuviera. Pero cuando llegué a la puerta trasera, mi esperanza se esfumó.
Había una sombra, una figura. Alguien parado junto a la cerca. Otro hombre. Otro del mismo grupo. Estaban rodeándome. No había escapatoria silenciosa. Mi única opción era pensar rápido. Fui hacia la sala otra vez, me escondí detrás del marco de la puerta y miré hacia la entrada. El hombre afuera, alto, robusto, con una chaqueta impermeable negra, estaba ahora agachado, observando algo en el picaporte. Como si analizzara la cerradura. Como si midiera cuánto tardaría en abrirla sin mi permiso. Otros pasos se escucharon alrededor de la casa. 2, 3, más. En mi mente, una imagen apareció sin permiso. Lucas, solo, corriendo, cargando un peso que no debía llevar. Un peso que venía de mí, aunque él no lo supiera. Mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje entrante. Sin nombre. Número desconocido. Su hijo no entregó lo que debía. No queremos lastimarlo, aún. Mi visión se nubló por un segundo, y fue suficiente para que ocurriera lo inevitable. El golpe más fuerte de todos. BUM. La puerta vibró. Algo metálico golpeó la cerradura. Un intento de abrirla desde afuera, esta vez sin pretender cortesía. Escuché la voz del hombre, más firme. Obra. O abrimos nosotros. Mi respiración era un hilo delgado, tenso, a punto de romperse. No sabía cuánto tiempo tenía. No sabía si Lucas estaba vivo. No sabía qué querían realmente. Pero sí sabía una cosa. Lo que fuera que él había escondido, lo querían de vuelta. Y lo querían ahora. Entonces lo escuché. Un motor acelerando. Un coche doblando la esquina a toda velocidad. Llantas sobre el asfalto mojado. El coche negro frente a mi casa encendió las luces de inmediato. Como si esa señal hubiera activado un protocolo. El hombre en mi puerta murmuró algo por un auricular. Los pasos del jardín se aproximaron hacia la entrada. Estaban a punto de derribar la puerta. Yo retrocedí, respirando como si me faltara oxígeno, sosteniendo el destornillador sin convicción alguna. El motor se acercó más. Y entonces apareció frente a la casa, frenando en seco, un coche gris. Viejo. Empapado. Y desde adentro, por un instante fugaz, vi una silueta que reconocí sin dudarlo. Lucas. En el asiento trasero, con el rostro lleno de miedo. Y gritó desde adentro, una sola palabra que nunca olvidaré. Core. El coche gris patinó sobre el asfalto mojado y se detuvo frente a la casa con un rugido desesperado. Todo sucedió tan rápido que el aire mismo pareció cortarse. Las luces frontales iluminaron la entrada, y por un segundo, pude ver con total claridad el desastre que estaba a punto de desatarse. El hombre en la puerta, el de la voz tranquila que llevaba minutos exigiendo que abriera, giró la cabeza hacia el coche gris. Su mandíbula se tensó, su cuerpo entero se endureció. Los hombres del jardín se acercaron de inmediato, como lobos que detectan movimiento. Yo, sin pensarlo, di un paso hacia adelante, como si pudiera proteger a Lucas desde kilómetros de distancia. Lucas, great. Y entonces lo vi. Él, desde el asiento trasero, con la cara empapada, la mejilla golpeada, la respiración entrecortada. Sus ojos, grandes, llenos de pánico, se clavaron en los míos. «Corre», había gritado segundos antes. Pero yo no corrí, corrí hacia él. Mis pies golpearon el piso de la casa. Mis músculos se tensaron. El destornillador aún estaba en mi mano, torpe e inútil, pero no lo solté. El hombre en la puerta gritó una orden corta. Temenlo. Y la noche explotó. 2 hombres salieron del jardín, corriendo hacia el coche gris. Otro se abalanzó hacia la puerta, hacia mí, tratando de impedir que avanzara. Pero yo era un padre. Un padre no huye. Un padre no calcula. Un padre avanza incluso cuando el mundo entero le apunta. Empujé la puerta con fuerza y salí bajo la lluvia. El hombre que guardaba la entrada se lanzó hacia mí, pero resbaló un segundo por el lodo. Ese segundo fue suficiente. Lo esquivé, sentí su mano rozar mi camisa, pero seguí corriendo. «Párenlo», rugió el líder. Los hombres del jardín aceleraron. El coche gris dio marcha atrás de repente, chirriando contra la calle mojada. Desde la ventana, Lucas extendió la mano hacia mí. Pa, sbite, grit. Pero los hombres ya estaban encima. Uno llegó a mi lado. Me sujetó del brazo. Sentí la fuerza de sus dedos clavarse en mi piel. «Se acabó», murmuró, pero no lo era. Lo golpeé con el codo, con todo lo que tenía. Él soltó un gruñido, pero no me dejó ir. Intentó arrastrarme hacia él, hacia la sombra donde otro hombre esperaba. En ese instante,
El coche gris aceleró hacia nosotros. El conductor, a quien no podía ver bien, giró bruscamente el volante y rozó al hombre que me sujetaba, haciéndolo perder el equilibrio. Su agarre se aflojó. Salté hacia atrás, respirando con esfuerzo, y me lancé a la puerta trasera del coche. «¡Sube ya!», gritó Lucas. Pero justo cuando mi mano tocó la manija, un tercer hombre apareció desde el costado y me empujó con fuerza. Caí contra el pavimento mojado, el impacto me arrancó el aire. Lucas gritó mi nombre. Los hombres se abalanzaron hacia el coche. El conductor intentó retroceder, pero algo golpeó el vidrio trasero, un arma, un bastón, no lo sé, y el cristal estalló en una lluvia de fragmentos. Lucas se cubrió la cara. El conductor gritó, «Agarrate». La puerta trasera se abrió de golpe al romperse el seguro. Uno de los hombres metió medio cuerpo adentro, intentando jalar a Lucas hacia afuera. «Suéltame», gritó mi hijo, forcejeando, pateando, desesperado. Yo me levanté tambaleando, aún aturdido por la caída. El líder, el de la voz fría, avanzó hacia mí con pasos medidos. No corría. No gritaba. Solo caminaba. Seguro. Little. Esto no tiene por qué ser difícil, señor Rivas, dijo. Es solo una transacción. Devuélvanos lo que su hijo robó. Mi corazón se detuvo. Ellos pensaban que yo todavía tenía el paquete. Pensaban que Lucas lo había traído conmigo. No tenían idea de que lo escondí en su coche. El líder inclinó la cabeza, como un profesor cansado de un alumno terco. No haga esto más doloroso. Ni para usted, ni para él. Atrás, el caos seguía. Gritos. Empujões. Metal chocando. Vidrio rompiendos. El motor del coche gris acelerando y ahogándose por el terreno mojado. Lucas seguía peleando contra el hombre que intentaba sacarlo por la ventana rota. Yo miré al líder. Miré a mi hijo. Y sentí como una verdad brutal se levantaba dentro de mí. Estos hombres no se irán sin uno de nosotros. Y no van a escogerlo a él, me van a escoger a mí. Como siempre estuvo destinado. Respire hondo. Di un paso hacia el líder. Lo que buscan, dije, con la voz temblando. No está conmigo. Él frunció el ceño. Lo escondió donde no lo van a encontrar. Hubo un silencio. Un silencio mortal. El líder no giró la cabeza. Pero sus hombres sí. Todos a la vez. Miraron hacia el coche gris. Hacia el asiento trasero. Hacia donde Lucas seguía forcejeando. «Deténganlo», ordenó el líder. Y ahí entendí lo peor. Ahora iban por Lucas. Y no por el paquete. Sino por lo que él vio. «No», grité, y me lancé hacia ellos. En ese instante. Como si el destino hubiera esperado justo ese segundo para intervenir. Se escuchó un trueno que no venía del cielo. Una sirena. Una luz roja. Una segunda sirena. Más fuerte. Más cercana. Una camioneta blanca apareció al final de la calle. No la policía. No una patrulla. La Unidad Federal de Protección de Testigos. El líder se tensó. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Vámonos, gritó. Los hombres soltaron a Lucas. Retrocedieron. Corrieron hacia su coche negro. El conductor del gris aceleró y se alejó con un derrape violento. Yo corrí hacia Lucas y lo abracé mientras la camioneta federal frenaba frente a nosotros, luces inundando la calle. «Hernán Rivas», gritó uno de los agentes saltando afuera. «Venga con nosotros ahora». Pero antes de responder, antes de entender, antes de procesar las luces, el sonido, la adrenalina. Lucas me susurró, temblando, con la voz rota. «Pa, lo que puse en tu mochila, no era solo un paquete». Mi corazón se detuvo. Era un nombre. La lluvia golpeó más fuerte. Los agentes se acercaron. El coche negro ya había desaparecido. Y yo supe que el verdadero peligro apenas estaba comenzando. La lluvia caía tan fuerte que parecía arrancar trozos de la calle. Los faros de la camioneta federal iluminaban el agua en el aire como si fueran fragmentos de vidrio suspendidos. Lucas y yo seguimos abrazados, respirando como si el mundo se hubiera desarmado alrededor nuestro. Y en cierto modo, así era. Los agentes federales bajaron de la camioneta con armas listas, linternas encendidas, movimientos precisos. No eran como los policías locales. No dudaban. No se confundían. No necesitaban explicaciones. Uno de ellos, un hombre robusto, con barba corta y mirada firme, se acercó a mí con una urgencia que no tenía nada de casual. «Señor Rivas», dijo rápidamente. «Tenemos órdenes de asegurarlo a usted y a su hijo. Su ubicación fue comprometida». Yo no respondí.
Apenas podía respirar. Lucas aún se aferraba a mi camisa, temblando. Tenía los labios morados, el rostro golpeado, la mirada perdida entre miedo y culpa. El agente repitió: «Señor Rivas, suba al vehículo», pero antes de moverme, agarré a Lucas por los hombros. «Hijo, ¿qué nombre?», pregunté, mi voz quebrada por una angustia que intentaba contener. Lucas cerró los ojos, y por un instante pensé que iba a colapsar. Luego los abrió lentamente, mirándome como si le doliera revelarlo. «Papá», susurró, «ese paquete tenía datos cifrados. Muchos. Pero la carpeta que abrí tenía solo un nombre». Tragué saliva, sintiendo una presión en mi pecho que no venía del frío. «¿Qué nombre viste, Lucas?». Mi hijo tembló. Y entonces lo dijo: «El tuyo». El mundo entero se detuvo. No el ruido de la lluvia. No las sirenas. No los gritos de los agentes. Todo lo demás seguía, pero dentro de mí, algo se congeló. Yo retrocedí un paso, desconcertado. «Mi nombre». Lucas asintió, respirando rápido. «No sabía qué significaba. No sabía quién eras. Solo vi tu nombre en un archivo que estaba marcado como clasificado. Con un símbolo. Algo así como un código rojo». Mi estómago se retorció. Yo conocía ese símbolo. Lo conocía demasiado bien. Los agentes se tensaron al escuchar eso. Uno de ellos llevó la mano a su radio. «Unidad 4 a centro», dijo. «El objetivo confirma exposición del nombre codificado». Repito, el menor vio el nombre. Había pánico en esa frase. Pánico profesional. Lucas me agarró del brazo. «¿Por qué estaba tu nombre ahí, papá? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hicieron a ti?». Mis piernas se aflojaron, mi voz también. «Hijo», dije, procurando no quebrarme, «hay cosas que pensé que nunca tendrías que saber». Lucas me interrumpió, con rabia, con miedo. «Me están intentando matar por eso, por lo que vi, por lo que tú escondiste». «No», murmuré, negando con la cabeza, «yo no escondí nada, yo fui escondido». Los agentes se acercaron aún más. «Señor Rivas», dijo el jefe del equipo, la voz grave, «usted fue clasificado como asterisco testigo protegido de nivel máximo. Su identidad real no debía revelarse jamás». Lucas se quedó helado. Yo también. El agente continuó: «Hace años, usted declaró contra una red criminal que todavía existe. Usted fue invisible durante décadas. Hasta hoy. El nombre. La carpeta. El paquete. Todo encajaba». Lucas abrió la boca, incrédulo. «¿Tú estuviste en el programa de protección todo este tiempo?». La lluvia nos golpeaba el rostro, pero el frío venía desde adentro. «Sí», dije, con una voz que no sonaba a la mía. «Desde antes de que tú nacieras. Tu madre también lo sabía. Fue por eso que se fue. No quería seguir viviendo escondida». Los ojos de Lucas se llenaron de un dolor nuevo, uno que no tenía nada que ver con los golpes. «¿Y por qué no me dijiste nunca nada?». «Porque no podía. Porque nos matarían. Porque saberlo era una carga demasiado pesada. Porque él no merecía heredar un pasado que no pidió». Pero antes de que pudiera responder, un ruido cortó la noche como un cuchillo. Un motor. Otro coche acercándose. «Rápido». El agente gritó: «Al vehículo. Ya». Me empujaron hacia la camioneta federal. Lucas iba conmigo, todavía aferrado al borde de mi camisa. Pero mientras nos subían, alguien gritó desde la calle: «Rivas». Mi sangre se heló. El coche negro había regresado. Esta vez sin ocultarse. Sin silencios. Sin sutilezas. El conductor salió. Alto, con cicatriz en la mejilla. Empapado, pero firme. Y detrás de él, desde el asiento del copiloto, el hombre con el rostro que había visto 1000 veces en mis pesadillas. El hombre al que había ayudado a encarcelar décadas atrás. El que juró que un día encontraría a la rata que testificó contra él. El agente forcejeó conmigo para meterme en la camioneta. «Vamos, señor Rivas, muévase». Pero yo no podía dejar de mirar. No podía dejar de oírlo. «Anon», rugió el hombre, levantando la voz por encima de la tormenta. 30 años te estuve buscando». Lucas tembló. Yo también. El hombre dio un paso adelante. Su sonrisa era una herida abierta. «¿Y tu hijo?». Me lo entregó en bandeja. Lucas soltó un gemido de horror. «Papa». «Dios mío, lo siento». Yo lo miré. Lo abracé fuerte. Más fuerte que nunca. «No fue tu culpa», susurré en su oído. «Nunca fue tu culpa». La camioneta arrancó, las llantas levantaron agua, los agentes dispararon órdenes, el motor rugió. Y mientras nos alejábamos con violencia, una verdad me golpeó como un rayo. Asterisco, esto ya no era cuestión de un paquete.
No era cuestión de un nombre. Era una cacería. Y nosotros éramos el objetivo. La persecución no había terminado. Apenas estaba comenzando. La camioneta federal avanzaba como un animal herido, resbalando por las calles inundadas mientras el viento golpeaba los costados con furia. Las luces de emergencia dentro del vehículo teñían el interior de rojo, azul y sombras rápidas que parecían respirarnos encima. Lucas estaba sentado frente a mí, las rodillas temblando, la mirada perdida entre el miedo y la culpa. Su rostro mojado ya no distinguía entre lluvia, sudor o lágrimas. Yo quise hablar, Dios sabe que quise hablar, pero las palabras se quebraban antes de salir. El agente a mi lado, el mismo que me había empujado dentro del vehículo, sostuvo su radio con los dientes apretados. Unidad 4 moviéndose. Tenemos persecución potencial. Repito, persecution potential. Entendido, respondió una voz metálica. Refuercenlo. No pierdan arrivas. Era extraño escuchar mi nombre así. No como Hernán, el mecánico. No como papá. Sino como Asterisco Rivas, el testigo escondido, el hombre que cargaba un pasado que había intentado dejar enterrado. Me vi en la pequeña ventana lateral. Un reflujo descompuesto. Un hombre empapado, envejecido, cansado. Pero más que nada, un hombre que ya no podía seguir huyendo. Lucas rompió el silencio primero. Papá. Su voz era apenas un susurro. Todo esto, es por ti. El agente me miró, esperando que dijera la verdad. Yo respiré hondo. El tipo de respiración que se da antes de arrancarse un vendaje que llevaba demasiados años pegado a la piel. Sí, hijo, dije finalmente, con la voz rota. Es por mí. Lucas cerró los ojos y apoyó la frente en sus manos. Entonces todo lo que vi, todo lo que esos hombres buscan, todo, tiene que ver con tu vida antes de mí. Sí. El silencio se volvió un peso que llenó el vehículo. Podía escuchar su respiración irregular. Podía sentir la culpa que lo consumía. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, sin levantar la vista. La respuesta quemaba. No podían saber que existías, murmuré. Si los hombres contra los que declaré descubrían que había tenido un hijo, que tenía familia, te habrían buscado desde el primer día. Lucas levantó la cabeza, y vi algo quebrarse en su mirada. Y eso fue mejor, que me enterara así, que casi me mataran por un secreto que no pedí. Sus palabras eran cuchillos que tenía todo el derecho de lanzarme. Tenía miedo, dije. Una verdad simple. Una verdad que nunca había dicho en voz alta. Miedo de perderte. Miedo de traerte a un mundo que yo mismo quise olvidar. Miedo de que un día lo descubrieras, como lo descubriste hoy. Lucas apretó los puños. Yo solo quería protegerte, continué, con la voz bajando. Todo lo hice para que tu vida fuera normal. Para que nunca cargaras con mis errores. Pero Lucas golpeó el asiento con la mano abierta. Normal. Papá. Me perseguían hombres armados. Intentaron meterme en un coche. Y ahora dices que todo es porque tú fuiste, testigo de algo. Su voz tembló, de algo tan grande que te escondieron durante décadas. El agente en el asiento delantero miró por el retrovisor. Con todo el respeto, dijo con tono grave, el chico tiene derecho a saber. A ustedes los están cazando porque su padre ayudó a poner en prisión a un hombre que lideraba operaciones criminales en media región. Ese hombre salió hace años, pero nunca dejó de buscarlo. Lucas tragó saliva, pálido como el agua que corría fuera. Él, el que gritó tu nombre allá afuera. Asentí. Lucas apretó los dientes. Se llevó las manos al cabello. Y por primera vez desde que esto empezó, lo vi llorar sin ruido. No de miedo. No de dolor físico. De traición. De fractura interna. Yo quise abrazarlo, pero algo en él, o tal vez en mí, lo impidió por un instante. Era como si entre nosotros hubiera surgido un abismo invisible hecho de secretos, silencios y decisiones que jamás debí tomar solo. Pardoname, Deitch. Sin excusas. Sin adornos. Sin defensa. Perdóname por callarlo, por esconder tanto. Por subestimarte. Por creer que te protegía cuando solo te dejaba vulnerable. Lucas levantó la vista. Y su mirada, Dios. Su mirada llevaba dentro una mezcla brutal de dolor y amor. Como si quisiera odiarme, pero no pudiera. Como si quisiera abrazarme, pero todavía no tuviera fuerzas. Antes de que pudiera responder, la radio de la gente escupió estática. Luego una voz desesperada. Unidad 4, cuidado, vehículos no identificados detrás de ustedes. Acelerando. El agente miró hacia el retrovisor. Yo también. 2 faros. Luego 4. Luego 6. Un convoi entero. Vehículos negros. Altos. Veloces. Nos encontraron,
gritó el conductor. El vehículo federal aceleró. El motor rugió. Las llantas derraparon sobre el agua. Lucas se aferró a mi brazo. Papa. Yo lo tomé por la nuca, acercándolo a mí. No vamos a morir hoy, dije con una fuerza que no sabía que tenía. Un impacto sacudió la camioneta. Otro vehículo nos había golpeado por detrás. Los agentes gritaron instrucciones. El conductor giró bruscamente. Lucas se estrelló contra mí. Yo me sujeté del asiento como pude. Serenas. Lucy's. Disparos amortiguados por la lluvia. La persecución iluminó la ciudad como si fuera el fin del mundo. Y en medio del caos, en medio del terror, en medio de secretos desenterrados, sentí algo en Lucas cambiar. Una decisión. Un retorno. Un lazo que había sido quebrado y que estaba tratando de remendarse, incluso si temblaba entre nuestras manos. Papá, dijo con voz firme, aunque asustada, no voy a dejar que te atrapen. Lo miré. Mi hijo, mi sangre, mi vida entera. No, respondí. Esta vez, no dejaremos que nos atrapen a ninguno. Y supe, al decirlo, que ya no éramos dos fugitivos. Éramos dos sobrevivientes. Y lo que venía después sería la verdadera prueba. La camioneta federal zigzagueaba entre calles estrechas, envuelta en un torbellino de lluvia y luces distorsionadas. El convoy negro detrás de nosotros no aflojaba. Al contrario, parecían multiplicarse, como si la noche entera se hubiera vuelto suya. Lucas estaba a mi lado, respirando rápido, pero ya no con el pánico del inicio. Había algo distinto en él, algo decidido, algo que no tenía nada que ver con el miedo, sino con una fuerza que yo no supe que mi hijo tenía. El agente del asiento de adelante, el conductor, gritó por encima del rugido del motor. Nos siguen pegados. No vamos a aguantar mucho más. Su compañero intentó comunicarse por radio. Unidad central, aquí unidad 4, necesitamos apoyo inmediato. Repito, apoyo inmediato. Silencio. Estática. Nada. Lucas se inclinó hacia mí, con los ojos llenos de algo que mezclaba determinación con una verdad amarga. No van a contestar, ¿verdad? Yo sabía la respuesta. Él también. Es probable que estén interfiriendo las frecuencias, dije, tratando de mantener la voz estable. No es la primera vez que lo hacen. El agente en la parte trasera, el más joven del grupo, verificó su arma y miró al retrovisor. Estamos bloqueados, murmuró. Nos están guiando hacia una trampa. Yo miré hacia afuera. Las calles se volvían más estrechas, más oscuras. Edificios industriales abandonados. Una zona donde nadie pediría ayuda. Donde nadie escucharía disparos. Un escalofrío me atravesó. Detrás, gritó Lucas de repente. Dos camionetas negras se adelantaron en formación, intentando encerrarnos. Sujétense, ordenó el conductor, y giró el volante bruscamente hacia la izquierda. El vehículo derrapó, raspó un contenedor oxidado, casi volcó. Pensé que nos íbamos a estrellar, pero el conductor recuperó el control en el último segundo. Lucas se golpeó contra mí. Yo lo cubrí con el brazo. Pa, dijo con la voz temblorosa pero firme, no vamos a aguantar mucho tiempo así. No, respondí, pero tampoco vamos a rendirnos. El agente de atrás habló. Podemos intentar llegar al túnel. Si lo cruzamos, quizá podamos despistar. Un golpe brutal interrumpió su frase. Boom. Una de las camionetas negras impactó nuestro costado derecho, enviándonos contra una fila de contenedores. La camioneta federal se inclinó peligrosamente, levantando un par de ruedas del pavimento. Nos volcamos, gritó Lucas. Pero el conductor, con nervios de acero, giró de nuevo, compensó, y milagrosamente el vehículo volvió a caer sobre las 4 ruedas. La lluvia se mezcló con humo del motor. El agente más joven gritó: no van a detenerse, van a intentar matar-nos antes de que llegue refuerzo. El líder del equipo federal me miró de reojo, con una expresión que decía lo que no se atrevía a pronunciar. Nos están cazando por tu nombre. Lucas apretó mi brazo. Pa, ¿qué significa estar en nivel máximo de protección? Mi voz bajó. Significa que hay personas allá afuera, que jamás debieron saber que existo. Y ahora saben, dijo él. Sí, respondí. Ahora saben. No hubo tiempo para más explicaciones. Las camionetas negras aceleraron. Una iba por nuestro costado. La otra por detrás. La tercera, que no había visto antes, apareció frente a nosotros. «Frena», gritó el agente joven. El conductor no frenó. «Acelero». «Este está loco», murmuró Lucas. Pero yo entendí. Frenar era morir. Avanzamos directo hacia la camioneta enemiga. Un choc frontal.
A 2 segundos del impacto. 1. Medio. La camioneta negra se abrió hacia un lado, revelando un callejón estrecho. El conductor federal giró a último momento, entrando en el callejón. «Se cierra», gritó el agente trasero. Pero el vehículo federal cabía por centímetros. Apenas. Ambos espejos retrovisores se arrancaron contra las paredes de ladrillo. Chispas. Metal raspando. Ecos ensordecedores. Lucas se cubría los oídos. Yo lo abrazaba con fuerza. Salimos del callejón como una bala. La camioneta negra de atrás no pudo entrar, quedó atorada. Pero otras dos doblaban la esquina para alcanzarnos. Perdiendo ventaja, gritó el conductor. El agente joven saltó hacia la ventana trasera, levantó su arma y disparó hacia los faros que nos seguían. Los disparos resonaron como latidos huecos en la tormenta. Te van a matar, gritó Lucas. El joven agente lo escuchó. No hoy, respondió sin volverse. Pero justo en ese momento, una de las balas enemigas los alcanzó. El vidrio trasero estalló. El joven agente cayó al interior del vehículo, con un gemido profundo. No, gritó Lucas, moviéndose hacia él. Lucas, atrás, lo detuve. Déjalo a los agentes. El conductor gritó. Llegamos al punto Delta. Yo no sabía que era Delta, pero la palabra sonó como un último intento de salvación. El camino de pronto se abrió. Una estructura enorme apareció entre la lluvia. Un puente elevado, viejo, vacío a esas horas. La camioneta subió por la rampa mientras los vehículos negros nos seguían como sombras hambrientas. Lucas respiraba rápido, mirando hacia atrás. Pa, ellos vienen. Lo sé. ¿Qué hacemos? No tuve que pensar. Sobreviver. Llegamos a la mitad del puente. El conductor frenó de golpe. Nos lanzamos hacia adelante por la inercia. ¿Qué haces?, gritó el agente líder. El conductor tomó aire. Última oportunidad. Saltó del vehículo. Sacó algo del cinturón. Un dispositivo triangular, metálico, con luces rojas. Una baliza, dijo el agente herido. Está pidiendo extracción aérea. Lucas abrió los ojos, aterrorizado. ¿Extracción aérea? ¿Qué demonios? Las camionetas negras se acercaban. Rapidas. Implacables. Incontenables. Yo tomé a Lucas por el cuello y lo acerqué a mí. Hijo, murmuré en su oído, pase lo que pase, no me sueltes. Él tragó saliva. Pa, tengo miedo. Lo abracé. Yo también. Las camionetas negras frenaron a pocos metros de nosotros. Las puertas se abrieron. Y entre ellas, bajo la luz rota del puente, apareció el hombre que me había jurado venganza. El hombre que había estado en prisión por mis palabras. El hombre cuyo rostro me seguía desde hace décadas. Mojado. Impossible. Immovable. Pero con una sonrisa que helaba la sangre. Hernán Rivas, dijo, extendiendo los brazos como si recibiera a un viejo amigo, al fin sin paredes, sin jueces y sin escondites. Lucas apretó mi mano hasta casi romperla. La lluvia se detuvo por un segundo. O al menos así lo sentí. Todo se redujo a esto. Yo. Mi hijo. Un puente vacío, un enemigo del pasado, y ninguna salida. O eso creían ellos. Porque el dispositivo de la gente empezó a parpadear. Y el cielo, lejos, muy lejos. Retumbo. El cielo retumbaba como si algo colosal estuviera abriéndose paso entre las nubes. En el puente, bajo la lluvia que caía pesada como vidrio líquido, el silencio era insoportable. Las luces de las camionetas negras se enfocaban directamente hacia nosotros, y las sombras alargadas de los hombres armados parecían deslizarse sobre el pavimento mojado, acercándose poco a poco a su presa. Lucas y yo estábamos de pie junto a la camioneta federal. Yo lo tenía tomado por el brazo. Él me sujetaba la mano con una fuerza desesperada. El hombre que había jurado matarme desde hacía 30 años dio un paso adelante. Esto no es personal, dijo. Pero su sonrisa decía lo contrario. Te escondiste muchos años, Rivas. Te dieron un nombre nuevo, una vida nueva, hasta un hijo. Sus ojos se fijaron en Lucas. Su voz bajó, cruel, casi íntima. Pero los hijos pagan las deudas que los padres no terminan. Lucas apretó los dientes. No te tengo miedo, dijo con voz temblorosa, pero firme. El hombre se rió. No deberías tenerlo, murmuró. La muerte es rápida. El dolor es lento. Los hombres armados se acercaron más. Había al menos 10. Quizá 12. Formando un semicírculo que nos dejaba atrapados en el puente.
El agente federal herido apoyó la cabeza contra el asiento de la camioneta y dijo con voz débil, 10 segundos. 10 segundos para extracción. El líder criminal lo escuchó. Y se rió aún más fuerte. ¿Extracción? ¿Aquí? ¿Con esta tormenta? Ni Dios los viene a buscar. Pero algo cambió. Un rayo cayó lejos, iluminando brevemente una figura oscura al final del puente. No era policía. No era federal. No era de los nuestros ni de los suyos. Un helicóptero en la distancia. Muy lejos. Tan lejos que parecía imposible que llegara a tiempo. Pero la luz roja del dispositivo en el suelo seguía parpadeando. El líder criminal giró la cabeza hacia mí. Antes de que llegue lo que sea que esperas, dijo, quiero escucharlo de tu boca. Lucas me miró confundido. ¿Qué cosa? Preguntó. El hombre me apuntó con su arma. Quiero que le cuentes a tu hijo quién eras. ¿Por qué lo escondiste? ¿Por qué decidiste hablar? ¿Y por qué, después de tantos años, mereces morir? Lucas se congeló. Su rostro cambió. No temía a las balas. No temía a la lluvia. Temía a la verdad. El agente federal intentó intervenir. No le diga nada, eso solo. Cállate, gritó uno de los hombres armados, golpeándolo con la culata del rifle. Lucas dio un paso hacia mí. Papá, su voz se quebró. Dime la verdad. Yo lo miré. Mi hijo, mi sangre. Mi único legado real. El mundo alrededor parecía disolverse entre la lluvia y la luz tenue de las camionetas. Trade saliva. Y hablé. Lucas. Yo no siempre fui mecánico. No siempre fui invisible. Antes, yo trabajaba dentro. Lucas frunció el ceño. ¿Dentro de qué? Cerré los ojos un segundo. Abrirlos fue como arrancarme una venda vieja y podrida. De la organización que él dirigía. El silencio que cayó fue más fuerte que cualquier trueno. Lucas retrocedió medio paso, como si mi confesión tuviera peso físico. ¿Trabajabas con ellos?, susurró. El líder criminal sonrió. Él era uno de mis mejores hombres, dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran. Intelligent. Preciso. Leal. Hasta que decidió ser héroe. Yo apreté las manos. No era héroe, dije, era padre. Había cosas que no quería que crecieran a tu lado. Mis palabras estaban dirigidas a Lucas. Pero retorcieron al líder. Él escupió al suelo. Te ofrecí más de lo que cualquier hombre podía pedir. Te di poder. Te di dinero. Te di respeto. ¿Y qué hiciste? Le diste mi vida entera al gobierno por una promesa barata de protección. Lucas respiraba como si se estuviera ahogando. Papa, murmuró. Mataste a alguien. Un rayo cayó cerca. No porque la naturaleza se enojara. Porque mi respuesta tenía que llegar. No, dije. Nunca apreté un gatillo, pero vi cosas, y me quedé callado mucho tiempo. Demasiado tiempo. Me volví hacia Lucas, ignorando el arma del hombre apuntándome. Y un día, entendí que si seguía guardando silencio, iba a terminar siendo igual que ellos. La lluvia nos empapaba el rostro. Lucas temblaba. Yo también. Así que hablé, dije. Y al hablar, firmé mi sentencia. El líder criminal dio un paso más, el arma levantada. Y la cumplirás hoy. Lucas se puso frente a mí sin pensarlo. Si quieres matarlo, dijo, su voz más fuerte que nunca, vas a pasar por mí. El líder se detuvo. No por compasión, sino por sorpresa. Muchacho, murmuró, no sabes lo que dices. Lucas no retrocedió. No bajó la mirada. Sé exactamente lo que digo. La lluvia golpeó más fuerte. El viento rugió. El dispositivo federal seguía parpadeando. El agente en el suelo murmuró. 5 segundos. El líder criminal levantó el arma, apuntando directo a Lucas. Entonces muere primero. Yo grité. Intenté saltar sobre él, pero antes de que lo alcanzara, un haz de luz blanca bajó desde el cielo como una lanza divina. Un viento furioso descendió. Un ruido ensordecedor llenó el puente. El helicóptero descendió entre las nubes. Un cable cayó. Luces cegadoras iluminaron a todos. Los hombres del líder levantaron sus armas, pero demasiado tarde. Los tiradores del helicóptero dispararon primeros. 2 de los hombres cayeron. Otro retrocedió gritando. El puente entero se convirtió en un remolino de disparos, viento y agua. Yo abracé a Lucas con todas mis fuerzas. No te sueltas, le dije, no importa qué pase. Él asentó. El líder criminal gritó órdenes. Pero no sirvió. El helicóptero estaba encima. Los federales avanzaban. Sus hombres retrocedían. Un caos de luz, metal y furia. Y en el centro de todo, Lucas y yo. Vivos. Juntos.
al fin enfrentando la verdad, y al fin decididos a salir de ella. El puente temblaba bajo el rugido del helicóptero. El viento levantaba láminas de agua que golpeaban nuestro rostro como agujas heladas. Los disparos resonaban, rebotando entre las vigas metálicas y el concreto desgastado, mientras los hombres del líder criminal se dispersaban como sombras que sabían que el amanecer ya no sería suyo. Lucas estaba pegado a mí, el brazo rodeando mi cintura como si temiera que el viento o los disparos pudieran arrancarme de su lado. Yo no lo solté ni un segundo. No esta vez. No nunca más. Los federales descendieron del helicóptero por cables, sus armas apuntando hacia todas direcciones. Era un asalto quirúrgico, brutal y necesario. 3 hombres del líder cayeron de inmediato. Otros 2 tiraron sus armas y huyeron hacia la oscuridad del extremo del puente. Pero él, el hombre que había esperado 30 años para encontrarme, se quedó inmóvil, como un árbol viejo que no teme al rayo, porque ya vivió demasiado como para retroceder. La luz del helicóptero lo iluminó completamente. Su rostro marcado por líneas duras. Sus ojos negros como piedra mojada. Su sonrisa apenas torcida, pero intacta incluso en medio del infierno que se había desatado. Rivas, gritó, elevando su voz por encima del viento. No vas a escapar esta vez. Los agentes apuntaron sus armas hacia él. Alto ahí, baje el arma, no se mueva. Pero él solo tenía ojos para mí. Y yo. Yo tenía a mi hijo en brazos. Lucas murmuró con la voz quebrada. Papá, no vayas. Pero yo sabía lo que tenía que hacer. Solté su mano, aunque la mía temblaba, y di un paso hacia adelante. No porque quisiera acercarme al hombre que había prometido matarme, sino porque no iba a permitir que Lucas fuera testigo de otra muerte injusta, ni que la violencia lo definiera a él como me definió a mí. Me puse frente a los agentes. Frente al helicóptero, frente al enemigo de toda una vida. Acaba esto conmigo, dije, elevando la voz para que él me oyera, no con él. El líder criminal bajó lentamente su arma, solo para apuntarla a mi corazón. Eso era lo que quería escuchar. Los federales tensaron los dedos sobre el gatillo. Todo estaba a segundos de explotar. Pero Lucas gritó, no. Su voz cortó el puente como un rayo. No era un grito de miedo, era un grito de vida. De límite, de romper un ciclo. Corrió hacia mí y se paró frente a mi pecho, bloqueando el tiro. Yo extendí los brazos para detenerlo. Lucas, no. Él me miró sin parpadear. No voy a dejar que te maten por algo que hiciste antes de que yo existiera. El líder sonrió. Lenta. Cruelmente. Qué bonito, murmuró, pero no suficiente. Y entonces, como si el destino hubiera esperado justo ese segundo, un disparo resonó. Uno solo. Pero no vino del líder. Vino detrás de él. El líder abrió los ojos, sorprendido, como si la idea de que alguien más pudiera dispararle fuera imposible. Su arma cayó primero. Luego su cuerpo dobló las rodillas. Y finalmente cayó hacia adelante, golpeando el puente con un ruido sordo que se mezcló con la lluvia. El helicóptero bajó un poco más. La luz frontal iluminó al hombre que había disparado. El agente federal herido, el joven, sangrando pero aún consciente, sostenía su arma con la última fuerza que le quedaba. Ese hombre, ya no podrá perseguirlos, murmuró antes de desfallecer por completo. Los federales corrieron hacia él. Lucas me abrazó de inmediato. Y yo lo apreté contra mí como si quisiera pegarme su vida al pecho. Habíamos sobrevivido. Contra todas las probabilidades. Contra todos los silencios. Contra todos los fantasmas. El helicóptero descendió. Los agentes nos rodearon. Nos ofrecieron mantas, asistencia médica, rutas de escape. Pero yo solo veía a Lucas. Su rostro agotado, su mirada rota. Su cuerpo temblando pero vivo. Nunca había sentido un agradecimiento tan profundo. Ni un miedo tan grande. Ni un amor tan brutal. Mientras los federales aseguraban la zona, uno de ellos, una mujer de rostro severo, se acercó a nosotros. Ya terminó, dijo, no más correr. Yo asentí. Pero no porque creyera que lo decía por obligación. Lo decía porque era verdad. Lucas se apoyó en mi hombro. Papa. Su voz era un susurro desgarrado. ¿Y ahora qué pasa? Hubo un silencio largo. No por falta de palabras, sino porque por primera vez en décadas, yo tenía la libertad de elegirlas. Tomé aire. Ahora, dije, acariciándole la nuca, vivimos sin secretos. Él cerró los ojos con un dolor suave, pero real. Un dolor que cicatrizaba, no que desgarraba. Y juntos, añadió. Y juntos, repetí. Los federales nos ayudaron a subir al helicóptero. El puente quedó atrás. Los cuerpos, la lluvia.
La historia que ya no nos perseguiría. Lucas tomó mi mano mientras despegábamos. Pa, dijo, mirando las luces de la ciudad hacerse pequeñas. Sí, Hijo, gracias, por no dejarme solo. le apreté la mano. No vuelvas a decir eso, respondí. Nunca estuviste solo. Solo no sabía cómo protegerte sin perderte. Lucas apoyó su cabeza en mi hombro. Y así, entre ráfagas de viento y las luces del amanecer abriéndose paso entre las nubes, supe que no habíamos ganado una guerra. Pero habíamos ganado algo mejor. Una segunda oportunidad. Mi hijo creyó que no noté cuando puso algo extraño en mi mochila, como si un padre pudiera dejar de ver aquello que tiembla en las manos de su propio hijo. Y yo, creyendo protegerlo, escondí ese mismo objeto en su coche. Pero la verdad no estaba en el paquete, sino en el silencio entre nosotros. Esa noche no nos destruyó, nos reveló. Nos obligó a dejar de correr y a mirarnos tal cual somos, dos hombres heridos, pero vivos. Dos vidas marcadas por un nombre, que finalmente dejó de ser una condena para convertirse en un camino compartido.